Bases de datos relacionales. Nos encontramos en el tema 6 de este curso, dedicado a conceptos de bases de datos. En la lección anterior vimos algunas nociones y modelos de bases de datos. La lección actual la vamos a dedicar a bases de datos relacionales y la próxima y última lección del tema tratará sobre sistemas gestores de bases de datos o DBMS. Los contenidos de la presente lección son los siguientes. Primero, analizaremos las principales características del modelo relacional. En segundo lugar, veremos algunas operaciones básicas que se pueden realizar dentro de este modelo. Y por último, detallaremos los pasos para realizar el diseño de una base de datos relacional. Las bases de datos relacionales constituyen un modelo de datos lógico usado en la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos actuales, con una base teórica sólida y cuyo componente básico es el concepto de relación o tabla. Una base de datos relacional está formada por tablas bidimensionales. Cada tabla representa una entidad o relación que se puede tratar como una relación matemática. Por ejemplo, podemos considerar una entidad dentro de un centro docente que sería asignatura. Esta sería la tabla que representa a las asignaturas. Las filas representan instancias de la relación o tuplas. En el ejemplo que estamos considerando, cada fila, cada tupla, correspondería a una asignatura. Por otra parte, las columnas representan atributos. Los atributos describen las características de cada tupla de la entidad y pueden tomar valores dentro de determinados dominios. En el ejemplo que nos ocupa, los atributos serían código, siglas y nombre. Y los códigos van a ser números enteros, es decir, que pertenecen al dominio de los enteros, mientras que las siglas y el nombre van a pertenecer al dominio de los textos. Una base de datos relacional es sencillamente una colección de relaciones, es decir, de tablas. Algunos de los requisitos que deben cumplir las tablas son los siguientes. No deben existir tuplas, es decir, filas duplicadas. Todas ellas deben ser distintas. Por otra parte, no existe orden en las tuplas ni en los atributos, es decir, el orden es irrelevante. Y cada atributo de una tupla solo puede tomar un único valor y dentro de su dominio. Así, por ejemplo, no puede haber dos nombres distintos con el mismo carnet de identidad. Si en una tabla hay varios atributos o conjunto mínimos de atributos que pueden identificar unívocamente una tupla, todos ellos se consideran claves candidatas. Arbitrariamente se elige una de ellas como clave primaria. En este caso, podríamos elegir como clave primaria el DNI. Operaciones básicas en bases de datos relacionales. Las operaciones básicas que pueden realizarse con los datos son unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, selección, proyección y unión o composición. En la próxima lección veremos con detalle estas operaciones, pero ahora vamos a ver un ejemplo de tres de ellas. La primera operación que vamos a considerar es la proyección de una tabla en otra. Con esta operación se obtiene una tabla nueva que contiene las mismas filas, pero se elimina algunas de sus columnas. Es decir, realmente implica una selección de columnas. La operación de selección dentro de una tabla obtiene otra tabla con las filas que cumplen una determinada condición. Y la composición a partir de dos tablas lo que hace es obtener una tabla tomando como referencia algún campo. Se incluye en una única fila las filas de las tablas originales que tengan el mismo valor en el campo de referencia. Vamos a ver todo esto con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer la base de datos de una compañía aérea. Las entidades a considerar podrían ser flota de aviones, avión, vuelo, piloto, azafata, mecánico, aeropuerto, etc. La entidad flota incluiría los distintos modelos de avión que se utilizan dentro de la compañía. Y la tabla correspondiente podría ser la siguiente. Tendría, por una parte, el atributo modelo de avión, que identifica cada una de las tuplas, el número de asientos, la autonomía en millas,
y el número de horas de vuelo máximo para hacer una revisión del avión. Podríamos haber incluido otros atributos, por ejemplo, el número de aviones dentro de cada modelo. Otra entidad podría ser el vuelo. En ella lo que se trata es de identificar los distintos trayectos que hacen los aviones de la compañía. Podríamos utilizar como atributos el código del vuelo, el origen, el destino, la hora de despegue, la hora de aterrizaje y la flota de que se trata. Otra entidad que podríamos considerar es la de piloto. En ella se referencian los distintos pilotos de la compañía. Los atributos podrían ser identificación del piloto, nombre, documento nacional de identidad, dirección, cargo y flota para que en el momento actual tiene licencia el piloto. A partir de estas tablas podemos ver ejemplos de las operaciones que he indicado anteriormente. La primera operación sería la proyección. Así podríamos proyectar en la entidad flota los atributos modelo de avión y asientos y obtendríamos la siguiente tabla. Como vemos, únicamente aparecen los atributos de modelo de avión y de asientos. El ejemplo de selección consiste en filtrar determinadas tuplas de acuerdo con un determinado criterio. Por ejemplo, de esta tabla que relaciona todos los vuelos de la compañía, podríamos seleccionar los vuelos cuyo origen está en Granada y destino en Madrid. De esta forma, después de realizar esta operación, obtendríamos la siguiente tabla. Por último, vamos a considerar el ejemplo de composición. Podríamos hacer una composición entre las tablas de piloto y flota. El criterio común entre ambas va a ser el modelo de avión. Como he comentado anteriormente, en un momento dado, cada piloto tiene la licencia para un tipo de avión. El resultado de la composición sería la siguiente tabla, que como vemos tiene tanto los atributos de la entidad flota como de la entidad piloto. Y ambas tablas se unen a través del criterio flota, que aparece en una de las columnas. A continuación vamos a describir brevemente las fases para diseñar una base de datos relacional. Estas son las siguientes. Primero se realiza un diagrama entidad-relación y posteriormente se transforma el diagrama entidad-relación en un modelo relacional. Para eso tenemos que pasar las entidades a tablas de atributos y las relaciones a tablas. El diseño de la base de datos se hace con ayuda de un sistema de gestión de base de datos, como veremos en la lección siguiente. Pero voy a pasar a describir brevemente con un ejemplo cada una de estas etapas. La primera etapa, según acabamos de ver, consiste en realizar el diagrama entidad-relación. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un diagrama entidad-relación para una universidad. En rectángulos ponemos las entidades y en rombos incluimos las relaciones. Por ejemplo, tenemos la relación universidad con persona, que sería una relación de 1 a 1. Cada universidad tiene un único rector y un rector solo lo es de una universidad. Por otra parte, tenemos la entidad centro, que está relacionada con la universidad. La relación la podríamos llamar formar parte y es una relación 1 a n. Una universidad tiene varios centros docentes, pero en nuestra base de datos consideramos que un centro docente no puede formar parte de más de una universidad, es decir, es una relación de 1 a n. Otra entidad es la carrera o titulación. Cada centro imparte distintas titulaciones o carreras. Tenemos una relación de 1 a n. Tenemos la entidad asignaturas y observamos que cada titulación tiene n asignaturas. En cambio, una asignatura, por lo general, no es compartida por distintas titulaciones. Los atributos de las asignaturas, como hemos visto anteriormente, podrían ser las siglas, el código, el nombre de la asignatura y también podríamos incluir el semestre en que se imparte. Por otra parte, tenemos la entidad alumno, cuyos atributos que podríamos considerar son DNI, nombres y apellidos y grupo. Aquí la relación sería cursar y la relación es de N a M. En una asignatura se matriculan distintos alumnos y un alumno se matricula en distintas asignaturas. Esto, por supuesto, es un modelo muy simplificado en el que no hemos incluido todos los atributos que debería tener cada una de las entidades. El siguiente paso es transformar el diagrama entidad-relación al modelo relacional. En primer lugar, pasamos las entidades a tablas de atributos.
Cada entidad se transforma en una tabla con sus propios atributos, se agregan claves donde sea necesario y cada tabla de entidad tiene que tener al menos una clave. Aquí podemos ver la tabla asociada a la entidad asignatura. Por otra parte, también tenemos que pasar las relaciones a tablas. Cada relación NAM se transforma en una tabla cuyos atributos son las claves de cada entidad. Así, por ejemplo, esta tabla de la relación cursa, como vemos, tiene dos atributos. Uno, la clave de la asignatura y el otro es la clave del alumno. Podemos observar que una misma asignatura puede tener distintos alumnos y también, aunque no lo incluyo en la tabla, un mismo alumno puede estar matriculado en distintas asignaturas. Otro ejemplo de diseño de una base de datos relacional podría ser una base de datos sobre películas de cine. En este ejemplo sencillo podríamos considerar tres atributos: película, actor y estudio. La película podría contener los atributos de título y año, el actor nombre y apellido y el estudio el nombre del estudio. Las relaciones que podríamos considerar son actúa entre película y actor. Un actor puede actuar en múltiples películas y a su vez una película puede tener diversos actores. Es decir, esta relación es NAM. De cada película es producida en un solo estudio. Es decir, que tenemos una relación de N/1. Una vez que tenemos este diagrama entidad-relación, tendríamos que constituir las tablas con los datos correspondientes a cada una de las entidades. Aquí tenemos una lista de actores que correspondería a la entidad actor, una lista de estudios que correspondería a la entidad del mismo nombre y por último tenemos la tabla asociada a la entidad película. También deberíamos incluir tablas correspondientes a las relaciones. Por ejemplo, la relación actúa, que es de NAM, tendría esta tabla. Esto nos indica que el actor 1, es decir, Johnny Depp, actuó en la película 3, Piratas del Caribe. Leonardo DiCaprio, identificado como actor 2, actuó en la película 2, Titanic, y así sucesivamente. La tabla asociada a la relación produce incluiría la identificación de las películas y el estudio asociado. El número de tablas y las claves primarias dependen de la cardinalidad. Si la relación es 1 a 1, solo se necesita una tabla con los atributos de las entidades que participan. La clave primaria podría ser una cualquiera de las dos entidades. En las relaciones de 1 a n se necesita una tabla por entidad. La clave primaria será la de la entidad con cardinalidad n, cuya tabla debe incluir también la clave de la otra entidad. Sería un caso de la relación titulación-asignatura. En el caso de las relaciones NAM se necesitan tres tablas, una por cada una de las dos entidades y otra que contiene los atributos propios de la relación más las claves primarias de las entidades que participan en la relación. Si es necesario, se añade una clave primaria de la relación. Como resumen y conclusiones de esta lección, podemos decir que hemos estudiado las características del modelo relacional. Por otra parte, hemos visto las operaciones básicas de proyección, selección y composición que se utilizan dentro del modelo relacional. También he presentado unos conceptos básicos sobre el diseño de bases de datos relacionales. En primer lugar, se establece un diagrama entidad-relación. Posteriormente, transformamos el modelo entidad-relación en el modelo relacional, para lo cual representamos por medio de tablas tanto las entidades como las relaciones. Y con esto concluyo esta lección, esperando que la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.